Sean bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver, como en todos los videos que hemos visto de unidades, los prefijos, pero ahora de las unidades de volumen. Entonces vamos a empezar con nuestra unidad básica, que es el metro cúbico. Metro cúbico. Ahí está. Y se abrevia así: una m elevada a la 3. Esto quiere decir que la unidad básica con la que seguimos trabajando es el metro, pero ahora va a ser en 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones son la base, la altura y la profundidad. Entonces, ¿qué es un metro cúbico? Como su nombre lo indica, cúbico proviene de cubo. Y un metro cúbico quiere decir que es un cubo en donde todas sus aristas miden 1 metro. Entonces, esa es nuestra unidad de referencia. Metro cúbico son cubos en donde cada una de sus aristas mide 1 metro. Y nosotros lo que hacemos al calcular el volumen, en realidad, es contar la cantidad de cubos que tiene ese cuerpo geométrico. Por ejemplo, suponiendo que esto es un metro cúbico, queremos calcular el volumen de esta caja. Entonces empezamos a contar la cantidad de cubos que tienen de arista 1 metro, déjenme lo pongo aquí, que caben adentro de esta caja. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos son 6 o 7. Puede que sean hasta más o menos. Entonces, eso es a lo que se refiere el volumen. Eso es lo que estamos haciendo cuando calculamos el volumen. Simplemente contar la cantidad de cubos que caben adentro de un cuerpo geométrico. Nada más que el cubo base que utilizamos es aquel en donde todas sus aristas miden 1 metro. Eso es lo que quiere decir metro cúbico. Un cubo en donde todas sus aristas miden 1 metro. Y a partir de aquí, pues empezamos a ver que múltiplos y submúltiplos. Vamos a empezar con los múltiplos. Posteriormente tenemos el decámetro cúbico. Este se abrevia así: una D mayúscula y una M, y todo eso elevado a la 3. Y con esto, con todas las unidades, vamos a seguir el mismo ejemplo. Cúbico quiere decir cubo. Decámetro se refiere a que las aristas, recordemos que las aristas son esas esquinas, o bueno, esas rectas que se forman de unir dos planos. Esta sería una arista porque está uniendo a este plano con este plano. Entonces, decámetro cúbico quiere decir un cubo en donde cada una de sus aristas mide un decámetro. Ahora, la equivalencia que ya habíamos visto es la siguiente: 1000 metros cúbicos. En aquella ocasión, ya cuando vimos esto, nosotros explicamos que esto se refería a que en un cubo en donde cada una de sus aristas mide un decámetro, en su interior caben 1000 cubitos, como este, en donde cada uno mide 1 metro, cada una de sus aristas. Entonces, eso es a lo que se refiere esta equivalencia. Un decámetro cúbico equivale a 1000 metros cúbicos. A que adentro de ese cubo, en donde cada una de sus aristas mide un decámetro, van a caber 1000 cubos más pequeños que cada una de sus aristas miden 1 metro. Sin embargo, este 1000 tiene otra explicación. Recordemos la palabra deca. Deca quiere decir 10. Pero observamos que todo lo estamos elevando a la 3, debido a que estamos trabajando con 3 dimensiones. 10 a la 3 nos da 1000. Y observen el mismo valor que tenemos acá. Entonces, también de esto es que proviene esta equivalencia, de que cuando elevamos la palabra deca, que nos representa 10, a la 3, vamos a obtener este número.
Entonces este 1000 también lo podemos representar como puras potencias de base 10, para que no escribamos todos los numerotes. Entonces el decámetro cúbico equivale a 10 a la 3 metros cúbicos. Además, para que me quepa, porque si no, imagínense, cuando llegamos a 1000 millones ya no me va a caber. Entonces, posteriormente tenemos el hectómetro cúbico, que quiere decir, la palabra cúbico nos habla de cubos, como este. Y hectómetro quiere decir que cada arista de ese cubo va a medir un hectómetro. Eso es lo que nos quiere decir esta unidad. La forma de abreviarse es la siguiente: H minúscula, M y el 3 para indicar 3 dimensiones. Ahora, volvemos a esto. ¿Qué significa la palabra hecto? Habíamos visto que nos representa el 100. Como son 3 dimensiones, entonces ese 100 lo elevamos a la 3. Y esto es igual a 1.000.000. O sea, la misma equivalencia que habíamos visto anteriormente. Entonces, un hectómetro cúbico equivale a 1.000.000 de metros cúbicos. Que bueno, lo podemos representar así, ya que nos representa la misma cantidad, para que no escribamos todo ese numerote. Entonces, déjenlo borro, déjenlo escribo más abajo. 10 a la 3 metros cúbicos. Luego 100 a la 3 metros cúbicos. Posteriormente tenemos el kilómetro cúbico, que se abrevia como todos los demás. Sería aquí una K minúscula, una M elevado a la 3. Y ahora, son las mismas definiciones para todas las unidades. Cúbico quiere decir un cubo, y el kilómetro quiere decir que ese cubo, cada una de sus aristas, va a tener como medida un kilómetro. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, ¿a cuánto equivale? Volvemos a lo mismo. Veamos, kilómetro cúbico. Entonces, recordemos que la palabra kilómetro, un kilómetro normal, o la palabra kilo nada más, nos representa el 1000. Por ejemplo, kilogramo, pues 1000 gramos, kilolitro, 1000 litros, kilómetro, 1000 metros. O sea, siempre la palabra kilo va a estar relacionada con 1000. Pero como ahora estamos en 3 dimensiones, ese 1000 lo elevamos a la 3. Y si nosotros realizamos esta operación, el resultado que vamos a obtener es el siguiente: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1.000.000.000. Entonces, como ven, a partir de ahí surge esta equivalencia. Entonces no crean que nada más son inventos de que, pues, creo que ahora alguien quiso que fuera esta equivalencia. Si lo observan, todo viene a partir de matemáticas. Entonces, ese 1000 que nos representa la palabra kilo, ahora lo elevamos a la 3 para indicar que son 3 dimensiones. Y entonces eso nos da 1.000.000.000. Entonces aquí sería 1000 a la 3 metros cúbicos. Y al igual que con todas las unidades anteriores, a partir de aquí vamos a ir aumentando en esta proporción 1000 a la 3 de la unidad anterior. Por ejemplo, veamos
¿Se acuerdan que venía cuando veíamos cuando vemos los archivos de la computadora? ¿Cuáles son las unidades? Son el kilobyte, y luego después del kilobyte viene el megabyte. Entonces lo mismo va a ocurrir aquí, nada más que en vez de megabyte pues va a ser un megámetro. Metro cúbico, que se abrevia así: una M mayúscula y una M minúscula elevado a la 3. Y al igual que con las unidades anteriores, a partir de aquí vamos a utilizar este mismo valor, pero con la unidad anterior para las equivalencias. Entonces aquí sería 1000 a la 3, pero ahora serían kilómetros cúbicos. Entonces, un megámetro cúbico, que se abrevia así, es igual a 1000 a la 3 kilómetros cúbicos. Posteriormente tenemos que sigue mega, giga. Gigámetro cúbico, que se abrevia así: una G mayúscula y una M, y elevado a la 3. Y su equivalencia pues va a ser igual, este mismo valor, pero de la unidad anterior. Entonces sería 1000 a la 3, pero ahora serían megámetros. Posteriormente viene, veamos, recuerden sus clases de computación, después de los discos duros que pesan gigas, vienen los teras. Entonces sería ahora el tera, pero bueno, sería en metros. Terámetro cúbico, que se abrevia con una T mayúscula y una M elevado a la 3. Esto para indicar, pues ya saben, las tres dimensiones. Terámetro cúbico quiere decir que va a ser un cubo en donde cada una de sus aristas va a medir un terámetro. O sea, ya es una monstruosidad así gigantesca, inimaginable. Ya son cantidades demasiado grandes. Y entonces sería 1000 a la 3 de la unidad anterior, que es que el gigámetro cúbico. Posteriormente viene el petámetro cúbico, que se abrevia así: una P y una M. Bueno, la P mayúscula y bueno, el exponente a la 3. ¿Y esto a cuánto equivale? Equivale a 1000 a la 3 de la unidad anterior, terámetro. Entonces, cuando juntemos esta cantidad de terámetros cúbicos, vamos a obtener un solo petámetro cúbico. Posteriormente viene el hexámetro, suena hasta como examen, cúbico. Se abrevia de la siguiente forma: una E y una M, eso elevado a la 3. Y esta unidad va a ser equivalente a esta cantidad, pero de la unidad anterior. A la 3, veamos, petámetros cúbicos. Hasta parecen trabalenguas esto. Entonces quiere decir que cuando juntemos esta cantidad de petámetros cúbicos, vamos a obtener esto. Es como, por ejemplo, cuando juntamos, no sé, 50 mangos,
ya vamos a tener una caja de mangos. Algo similar ocurre así. Cuando juntemos esta cantidad de cubos que miden un pentámetro en cada una de sus aristas, entonces es cuando ya tenemos un hexámetro. Posteriormente viene el centámetro cúbico, que se abrevia así: una Z mayúscula, una M minúscula, a la 3, y es equivalente a esta cantidad, pero de la unidad anterior, 1000 a la 3 hexámetros cúbicos. Y por último, ahora sí me vieron, casi nunca me caben los múltiplos, sería el yotámetro cúbico, que se abrevia con una Y mayúscula y una M a la 3, y la equivalencia pues es la misma, sería así, el mismo número pero de la unidad anterior, ZM a la 3. Entonces esas son las equivalencias. O sea, esto a lo mucho se ocupará hasta el kilómetro cúbico, porque estas ya son cantidades monstruosas. Esto ya se utilizaría, por ejemplo, si queremos saber la cantidad de agua, por decir algo, que tiene a lo mejor una galaxia o algo así, porque sí, ya son cantidades enormes. Por lo general utilizamos metro cúbico, decámetro cúbico, hectómetro y quizá kilómetros cúbicos. De por sí el kilómetro cúbico ya es algo muy grande. Ahora, estos son cantidades gigantescas, inimaginables. Y lo pueden ver aquí, imagínense, 1 millón de 1 millón de 1 millón de 1 millón. Ah, no, son 1000 millones, 1000 millones de 1000 millones de 1000 millones de 1000 millones. O sea, es un número gigantesco. De hecho, también como les había comentado ya en otros videos, conviene que todos estos múltiplos los dejemos expresados en la unidad básica. Porque, por ejemplo, supongamos que queremos convertir yotámetros cúbicos a megámetros cúbicos. Vean cuántas conversiones tenemos que hacer. Esto lo tendremos que pasar a centámetros cúbicos, luego a hexámetros cúbicos, luego otra para pasarlo a pentámetros cúbicos, y así hasta llegar a lo que nosotros queremos. Serían muchísimas. En cambio, si todas están conectadas con las mismas unidades, nos ahorraríamos el trabajo a únicamente 2 conversiones. Entonces vamos a dejarlo todo en términos de metros cúbicos. Pero bueno, primero les mostré esta equivalencia para que fueran entendiendo que agrupaciones de la unidad anterior nos da la siguiente unidad. Observen qué números tan gigantescos nos van a salir. Entonces, aquí megámetro cúbico es igual a 10 a la 18 metros cúbicos. Luego, gigámetro cúbico es igual a 10 a la 27 metros cúbicos. Es decir, que si nosotros tenemos un 1 seguido de 27 ceros de cubos, donde cada uno de esos cubos su arista va a medir 1 metro, vamos a tener un gigámetro cúbico. Posteriormente tenemos este valor, que sería 10 a la 36 metros cúbicos. O sea, observen sus números gigantescos. Luego, pentámetro cúbico es equivalente a 10 a la 45 metros cúbicos. Posteriormente, el hexámetro cúbico es igual a 10 a la 54 metros cúbicos. De hecho, si se dan cuenta, va aumentando de 9 en 9.
Posteriormente aquí tenemos 10 a la 63 metros cúbicos. Y por último tenemos aquí 10 a la 72 metros cúbicos. Entonces observen, es un 1 seguido de 72 ceros. O sea, es una cantidad gigantesca de cubos en donde cada una de sus aristas mide 1 metro. Estas son las equivalencias ya de estos prefijos en términos de la unidad principal, metros cúbicos. O sea, son cantidades ya gigantes, por eso es de que casi no se ven, nos quedamos hasta el kilómetro cúbico. Y de hecho, por lo general, decámetro y hectómetro son las más utilizadas. Casi, yo no he escuchado que se utilice kilómetro cúbico, pero de todos modos están establecidos estos prefijos, porque hay unidades en las que sí se ocupa, y pues es conveniente que sepan que también se utiliza para las unidades de volumen. Entonces, como podemos observar en las equivalencias, todas estas son unidades muchísimo más grandes que el metro cúbico. Por lo tanto, todos estos son sus múltiplos. Ahora vamos a ir con los submúltiplos. Ahora vamos a ver las unidades más pequeñas. Entonces vamos a ponerle aquí metro cúbico. Es la unidad principal y su abreviatura es M a la 3. Posteriormente, un cubo que cada una de sus aristas tiene una medida de 1 metro. Si ese cubo lo dividimos en 1000 partes, en 1000 cubitos más pequeños, cada uno de esos cubos va a corresponder a un decímetro cúbico. Decímetro cúbico, que se abrevia así, D minúscula y M a la 3. Forzosamente es minúscula para diferenciarla de esta, del decámetro cúbico, porque si no, si nada más ponemos una D, no vamos a saber si nos referimos a un decámetro o a un decímetro. Entonces, su equivalencia es la siguiente: 0.001 metros cúbicos. Es decir, que con esto estamos representando que de esas 1000 partes en las que dividimos el cubo, únicamente vamos a tomar una, y eso nos va a representar el decímetro cúbico. Y bueno, ya lo habíamos visto en un video tutorial pasado, este es el tamaño real de un decímetro cúbico. Si medimos las aristas, van a medir cada una un decímetro. Entonces, este cubo pues lo pueden armar. Les dejé el archivo hace como 2 o 3 videotutoriales. De todos modos se los voy a poner para aquellos que no hayan visto los videotutoriales pasados. Les voy a dejar este archivo para que puedan descargar este cubo y puedan armarlo, y así sepan el tamaño que tiene un decímetro cúbico. Porque bueno, yo aquí se los muestro, pero no pueden darse una idea exacta del tamaño que tiene, puesto que cuando ustedes ven el video se ve más pequeño de lo que es realmente. Entonces, por esa razón, mejor descárguenlo, ármenlo. No está difícil de armarlo, es muy sencillo. Lo arman en 10 minutos a lo mucho. Y ya con eso van a saber lo que realmente es un decímetro cúbico. Entonces, ahora, este cubo que nos representa un decímetro cúbico, lo volvemos a dividir en 1000 partes. Y cada una de esas partes se le va a llamar centímetro cúbico, que se abrevia así como un centímetro normal, pero lo elevamos a la 3 para indicar que estamos hablando de cubos que poseen 3 dimensiones. Y entonces 0.00001
medida real de un centímetro cúbico. Igual lo pueden armar, lo pueden descargar del archivo que les pasé. Si ustedes miden cada uno de sus aristas, se van a dar cuenta que mide 1 centímetro. Entonces, este es el tamaño real de 1 centímetro cúbico. Aquí pues se los estoy mostrando, pero es lo mismo. Debido a que se ve de diferentes tamaños el video, no van a poder conocer su tamaño real. Por eso mejor descárguenlo y así ya pueden jugar con él, saber su tamaño, medirlo y darse una idea de cuánto equivale ese centímetro cúbico. Entonces, el decímetro cúbico, si este cubo lo volvemos a dividir en 1000 partes, cada una de esas partes va a corresponder a 1 centímetro cúbico. Ahora, también lo podemos ver así. 1 metro cúbico lo dividimos en 1.000.000 de partes. Cada una de ese millón de partes va a tener este tamaño. Y por lo tanto es a lo que va a equivaler 1 centímetro cúbico. De hecho, el número decimal es lo que nos está diciendo. Dejen marco el punto por si no se ve. ¿Está? Ahí está. Entonces, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo. Quiere decir que de ese millón de partes en las que dividimos el metro cúbico, nada más vamos a tomar una, y esa es la que nos va a representar ese centímetro cúbico. Entonces, si un cubo, imagínense un cubo así muy grandote, en donde cada una de sus aristas mide 1 metro, y lo dividimos, ese cubo lo dividimos en 1.000.000 de partes, este cubito va a ser solamente una parte de ese millón en el que fue dividido el cubo más grande. Posteriormente viene el centímetro cúbico, milímetro, cúbico, que se abrevia así. Una M minúscula y otra M minúscula a la 3. Son minúsculas para diferenciarlo, por ejemplo, del mega, que son 2 M's. Entonces ocurre algo similar con el decímetro y el decámetro. Y seguimos con esta analogía. Ahora, si este cubo lo dividimos en 1000 partes, cada una de esas partes va a corresponder a 1 milímetro cúbico. Ahora, si nos vamos al metro cúbico, si un cubo así muy grandote lo dividimos en 1.000.000.000 de partes, una de ese 1.000.000.000 va a corresponder al milímetro cúbico. Entonces su equivalencia es la siguiente: sería 0.000 décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo, 10 millonésimo, 100 millonésimo, 1000 millonésimo. Esta sería su equivalencia con respecto al metro cúbico, que quiere decir que de esas 1.000.000.000 de partes en las que dividimos el cubo, nada más vamos a tomar una y va a corresponder al milímetro cúbico. A ver si es cierto. Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo, 10 millonésimo, 100 millonésimo y 1000 millonésimo. Entonces, con este número estamos indicando que solo estamos tomando una de esas 1.000.000.000 de partes en las que fue dividido el metro cúbico. Ahora, a partir de aquí, todas las unidades que siguen van a presentar algo similar a lo que vimos acá. Mientras que acá fuimos haciendo agrupaciones de la unidad anterior, aquí la unidad anterior vamos a irla dividiendo. ¿Cuánto? En 1.000.000.000 de partes. Entonces, la siguiente unidad se llama micrómetro cúbico. Ahora, para diferenciar su abreviatura de milímetro o de megámetro, porque empiezan igual con M, utilizamos la letra griega mu, que se escribe así: un palito arriba, luego bajamos con un arco y volvemos a subir, y luego volvemos a bajar, pero el segundo palito va a quedar más
primero. Así. Y la M para indicar de metro y la 3 para indicar de cubo. Entonces, ¿a cuánto equivale? Equivale a que 1 milímetro cúbico lo dividamos en 1 millón de partes. Más bien, en 1000 millones de partes. Y únicamente vamos a tomar una de ese 1000 millones de partes en las que lo dividimos. 0.000000001. Ahí está. Entonces, a partir de aquí, les digo, todas las siguientes unidades las vamos a obtener de dividir la anterior en 1000 millones de partes. Y nada más vamos a tomar una de ese 1000 millones. Posteriormente tenemos el nanómetro cúbico, que se abrevia así: una n minúscula, una m a la 3. Y este lo obtenemos de dividir al micrómetro cúbico en 1000 millones de partes. Y de todas esas partes nada más vamos a tomar una correspondiente a ese nanómetro cúbico. 0.123456781 décimo. Décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo, luego millonésimos y millonésimo, mil millonésimo. Posteriormente, ese nanómetro cúbico lo volvemos a dividir en 1000 millones de partes. Si se dan cuenta, ya son cositas así inimaginables, son tan pequeñas que no podemos imaginarnos. Y la siguiente unidad sería el picómetro cúbico, que sería PM a la 3, con una P minúscula para diferenciarlo, por ejemplo, del beta. Picómetro. E igual, el nanómetro cúbico lo volvemos a dividir en 1000 millones de partes. Solamente vamos a tomar una de todas esas partes, y esa única parte va a corresponder a un picómetro cúbico. Entonces lo escribimos aquí: 0. décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimos, 100 milésimo, millonésimo, 10 millonésimos, millonésimo y 1000 millonésimo. Nanómetro cúbico. Posteriormente, este cubito, que ya, o sea, está tan pequeño que ya ni podemos verlo, lo volvemos a dividir en 1000 millones de partes. Y entonces tenemos el femtómetro cúbico, que se abrevia así: FM a la 3. Y entonces equivale a esto: 0. ¿Qué es? Picómetro a la 3. O sea, es la misma cantidad de arriba, pero utilizando la unidad anterior. Entonces la siguiente la vamos a obtener nuevamente de dividir el anterior en 1000 millones de partes. Entonces tenemos lo siguiente: sería el atómetro cúbico, que lo abreviamos con una A pequeña, una A minúscula y una M a la 3. Y nuevamente, esta unidad la obtenemos de dividir la anterior en 1000 millones de partes. Entonces sería aquí centésimo, milésimo, 10 milésimos, 100 milésimo, millonésimo, 10
tenemos el septómetro cúbico. Que equivale a que esta unidad la vamos a dividir en 1000 millones de partes. Bueno, esto se abrevia con una Z minúscula para diferenciarlo de esta unidad. Y equivale a lo siguiente: 0 punto, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo, 10 millonésimo, 100 millonésimo, 1000 millonésimo de la unidad anterior. Y por último tenemos el yoctómetro cúbico, que se obtiene de dividir en 1000 millones de partes la unidad anterior. Bueno, lo abreviamos así: una Y minúscula y una M a la 3. Aquí sería el punto, luego aquí 0 punto, décimo, centésimo, milésimo, 10 milésimo, 100 milésimo, millonésimo, 10 millonésimo, 100 millonésimo, 1000 millonésimo de la unidad anterior. ZM a la 3. Y estos son todos los submúltiplos. Entonces, como ven, ya son cantidades así muy pequeñitas, pequeñísimas, que no podemos imaginarnos. A lo mucho, estos micrómetro y nanómetro cúbicos se utilizarán ya para circuitos muy pequeños, pero así muy pequeñitos que no podemos ver. Pero ya todas las demás, pues quizá para conocer el volumen de las partículas más pequeñas que se han descubierto hasta el momento, pero yo creo que sería hasta por acá, porque esto ya es algo extremadamente pequeño que es imposible imaginarse. Entonces estos son los submúltiplos, y al igual que con los múltiplos, conviene que los dejemos expresados en equivalencias del metro cúbico, para que si queremos hacer conversiones sea más fácil que si vamos realizando de conversión en conversión para ir pasando de una unidad a otra. Entonces borramos todo esto, y a partir de acá, y además ya si lo dejamos en términos de metro cúbico, podemos dejarlo en términos de potencias de base 10, y ya va a ser un poquito más entendible el número que si vemos así muchísimos ceros. Entonces ahorita se van a dar cuenta de qué tan pequeños son estos valores. Entonces el micrómetro cúbico equivale a 10 a la menos 18 metros cúbicos. Es decir, que si nosotros tenemos aquí un 0, después del punto van a ir 17 ceros y al final un 1. O sea, observen qué tan pequeña es esa unidad. Para que haya muchísimos ceros después del punto, es algo muy pequeño. Posteriormente tenemos aquí 10 a la menos 27 metros cúbicos. Un nanómetro cúbico equivale a 10 a la menos 27 metros cúbicos. Posteriormente tenemos 10 a la menos 36 metros cúbicos. Un picómetro cúbico equivale a 10 a la menos 36 metros cúbicos. O sea, después del punto son 35 ceros y luego un 1. O sea, una cantidad infinitamente pequeña. Luego viene 10 a la menos 45 metros cúbicos. Entonces, un femtómetro cúbico equivale a 10 a la menos 45 metros cúbicos. Luego tenemos el atómetro cúbico. Equivale a 10 a la menos 54 metros cúbicos. O sea, entre más, observamos los exponentes, entre más grande sea la parte numérica, sin considerar el signo, debido a que es un signo negativo, quiere decir que la cantidad es exageradamente pequeñísima. Posteriormente viene el septómetro cúbico.
menos 63 metros cúbicos. Es a lo que equivale. Y luego, un hectómetro cúbico sería 10 a la menos 72 metros cúbicos. Observe, o sea, son cantidades exageradamente enormes. Enormes en términos de lo pequeño, o sea, son números, es que no hay ni cómo decirlo, son cantidades, o sea, infinitamente, pero pequeñas, muy pequeñísimas. Aquí el valor numérico, ahorita sin considerar el signo, es grande, pero ya que consideramos el signo, entre más grande sea ese número, si el signo es negativo, quiere decir que nos representa cantidades muy pequeñitas. Y al menos yo no he trabajado con estos valores. Entonces, son cantidades pequeñísimas. Les digo, esto ya, bueno, ya nada más para completar. Estos son los múltiplos con sus equivalencias en metros cúbicos y estos son los submúltiplos igual con sus equivalencias en metros cúbicos. Sin embargo, nosotros comúnmente utilizamos metros cúbicos, así tal cual, quizás hasta hectómetros cúbicos. Kilómetros cúbicos como que ya lo dudo un poquito, pero ya todas las demás ya solo se utilizan ya en ciencias más avanzadas, quizá en astronomía, por ejemplo, para cuando se quiere calcular el volumen de alguna galaxia o algo así, porque ya son cantidades enormes. Pero nosotros cuando vamos a, si no estamos estudiando eso y nada más estamos aquí en la vida cotidiana, pues cuando vamos a estudiar eso, ya si se meten a todo eso de astronomía, entonces sí ya van a manejar este tipo de cantidades. Pero mientras en la vida común, cuando nada más queremos ir a la tienda a comprar dulces o algo así, no se van a ocupar. Y algo similar ocurre aquí. A lo mucho ocuparemos hasta milímetro cúbico. Quizás hasta el micrómetro y el nanómetro. Eso ya para hacer circuitos que son así, muy pequeños. A lo mejor ustedes se han preguntado por qué antes las computadoras eran unas cosotas así y ahora todo lo que tenemos en una computadora lo podemos tener en una tablet o celular incluso de este tamaño. Eso se debe a que los circuitos los hacen tan pequeños que ya se necesitan de microscopios especiales para poder observarlos. Entonces, para saber el volumen de esos pequeños circuitos, a lo mejor se ocupan estas unidades. Pero ya a partir de aquí, quizás se utilicen otras ciencias llamadas física cuántica, en donde se estudia todo lo relacionado a las partículas que son tan pequeñitas que no podemos verlas, ni siquiera con equipos muy especializados. Sin embargo, se sabe que existen esas partículas por todos los efectos que producen. Pero hasta aquí seguramente vamos a ocupar en la vida cotidiana, y estas dos las vamos a ocupar ya en cosas más avanzadas. Y esto pues ya en ciencias, ya muchísimo más avanzadas. Entonces esto sería todo con respecto a prefijos de unidades de volumen. Y por eso pues, esta es la unidad máxima que se estudia. Si se dan cuenta, primero empezamos con el metro para estudiar las líneas, luego con el metro cuadrado para estudiar el área, y ahora el metro cúbico para estudiar los cuerpos geométricos. Por eso también ya no existe otra unidad más grande, porque primero no existen elementos de 4 dimensiones, así que sean visibles a simple vista. Y en segunda, porque las cantidades que nos representarían 4 dimensiones ya serían gigantescas, monstruosas, inimaginables. A lo mejor aquí no sería 72, a lo mejor aquí sería 80, 90, 10 a la 90, o sea, serían cosas muy enormes. Entonces estos son los prefijos de las unidades de volumen. Ya saben, bueno, y también aquí pues con esto podríamos hacer conversiones de regla de 3, pero ya sería algo más, ya muy loco, ya no tendría sentido realizar esas conversiones. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, comentarios, y nos vemos para el próximo video tutorial.